Su esposo la abandonó por una más joven, y al regresar arrepentido, no esperó la reacción de Marta. Marta y Héctor llevaban más de 20 años de casados. Su matrimonio no era perfecto, pero habían superado muchos obstáculos juntos. Marta era una mujer paciente y compasiva, siempre atenta a los detalles, a mantener el hogar cálido y cuidar de su esposo en todo momento. Su vida giraba en torno a su familia y en todo aquello que daba estabilidad a su matrimonio. Héctor, sin embargo, hacía tiempo que parecía distante. Aunque Marta lo notaba cada vez más frío, se decía a sí misma que todos los matrimonios pasaban por altibajos y confiaba en que él siempre regresaría a ella. Un día Héctor llegó a casa, con un tono seco en la voz y una mirada que Marta no reconocía. Le pidió que se sentara y sin rodeos. Le dijo que había alguien más en su vida. Marta sintió un frío que la paralizaba, y a la vez una incredulidad absoluta. No podía entender cómo después de tantos años juntos, su esposo le estuviera confesando que había otra mujer. Con la voz quebrada, Marta le preguntó quién era. Héctor, sin mirarla directamente a los ojos, le explicó que había conocido a una mujer más joven, llena de vitalidad, y que él sentía que su vida había cambiado por completo desde que la conoció. Marta, en su desesperación, le pidió a Héctor que lo pensara mejor, que recordara todas las promesas que habían hecho. Pero el imperturbable parecía decidido. Es tarde, Marta le dijo. Necesito algo más, necesito sentir que todavía soy joven. Esas palabras se le clavaron a Marta como una daga. Años de sacrificios, de noches en vela, de sueños compartidos. Todo parecía desvanecerse en un segundo. Héctor comenzó a recoger algunas de sus cosas. Y en un impulso de desesperación, Marta intentó detenerlo. Con lágrimas en los ojos, le recordó todas las veces que habían enfrentado los problemas, cómo había sido ella quien lo apoyó en los momentos más difíciles. Pero Héctor ya no parecía escucharla. Con frialdad, recogió sus pertenencias y sin una palabra más, se marchó. Marta quedó allí en silencio de la casa, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los días siguientes fueron una tortura para ella. Cada rincón de la casa recordaba a Héctor y a todo lo que habían construido juntos. Las noches se volvían interminables y el llanto era su única compañía. Marta, rota por dentro, comenzó a aislarse, tratando de encontrar respuestas a las preguntas que le atormentaban. Sentía que su valor había sido despreciado y que todo el amor que había dado no había sido suficiente. Pasaron las semanas, y Marta trataba de sobrellevar su soledad con pequeñas rutinas, aferrándose a los recuerdos y tratando de encontrar consuelo en la vida que le quedaba. Hasta que, un día tuvo que enfrentarse a su peor temor. Héctor regresó al pueblo, acompañada de aquella mujer joven que tanto había mencionado. La veía por primera vez, y sintió un torrente de emociones contradictorias. Tristeza, rabia, pero también una profunda inseguridad. La joven, radiante y despreocupada, parecía disfrutar de su compañía sin el más mínimo remordimiento. Fue entonces cuando Marta entendió que esa mujer nunca sabría el peso de la historia que había enfrente entre ella y Héctor, ni los sacrificios que ella había hecho por él. Sin embargo, Héctor no tardó en mostrar sus verdaderas intenciones. Al regresar con el tiempo, la relación con la joven comenzó a desgastarse, y él empezó a darse cuenta de lo efímero que había sido aquel nuevo amor. Poco a poco, el encanto de la juventud se fue disipando, y el brillo de su relación se apagó, mientras que los problemas cotidianos y las discusiones se volvían cada vez más frecuentes. Héctor, desgastado y sintiendo el vacío de su decisión, empezó a pensar en lo que había perdido. Recordaba los días en los que Marta, siempre paciente, lo apoyaba y lo comprendía sin necesidad de palabras.
Una tarde de otoño, se atrevió a volver a la casa que había abandonado, esperando que Marta aún estuviera allí. Cuando lo encontró, le pidió disculpas, buscando que ella le brindara el mismo que siempre le había dado en el pasado. Pero Marta ya no era la misma. El dolor había transformado a Marta. Había aprendido a vivir consigo misma, y a través de la soledad, había encontrado unas fuerzas que desconocía. Aquel tiempo de reflexión le había permitido entender que el amor que siempre buscó en Héctor debía encontrarlo en ella misma, primero. Cuando Héctor le rogó por una segunda oportunidad, Marta, con una paz que él nunca había visto en sus ojos, le dijo que su tiempo juntos había terminado. Héctor se retiró, con la vergüenza de saber que perdió a alguien realmente que lo amaba. Y Marta, por primera vez en años, sintió la libertad de vivir por sí misma.